Pues ya son las 6:30 acá en México, 5:30 ya en el centro en Guatemala, en Salvador. Entonces, pues agradecemos a Dios por cada uno de los que ya por ahí siguen entrando en conexión. Las recomendaciones que hemos estado haciendo es apagar el micrófono mientras el exponente está hablando, por la cuestión de tener una mejor fidelidad en el audio y poder estar todos en ese sentido de escuchar claramente. Entonces agradecemos a Dios por todos, por esta convocatoria que hemos tenido buena respuesta. Gracias al doctor Abdiel, que hoy él estará iniciando con el tema del catecismo mayor y menor, su aplicación en la instrucción de la iglesia. Creo que para todos nosotros los luteranos nos es vital e importante poder tener esta enseñanza para lo que tiene que ver con los catecismos mayor y menor. Y posteriormente estará el licenciado René también llevando a cabo la exposición de los artículos de Esmalcalda, Alma del Espíritu de Concordia. Entonces sé que será de mucha edificación, de mucho beneficio para nosotros como luteranos, tener la base y el principio fundamental del conocimiento de lo que tiene que ver con el libro Concordia, las confesiones. He tenido algunas pláticas con algunos pastores acá en México, luteranos, y creo que al principio el inicio del curso que hemos estado llevando a cabo, había un poquito de interrogancia de lo que tenía que ver el libro de Concordia. Alguien por ahí ya lo tenía y lo tenía un poquito rezagado, pero ahora se ha despertado mucho el interés con lo que hemos estado desarrollando y sé que es factible y de mucha ayuda para cada una de las comunidades evangélicas luteranas en cada uno de los campos que hemos estado trabajando. Pues ya son las 6:32 de la tarde, entonces pues vamos a dar inicio con una oración. ¿Les parece en esta tarde? Amén. Dios de gracia y misericordia, tú que conoces, Señor, la intención y el deseo de nuestro corazón por atesorar tu palabra y por tener las bases y los fundamentos doctrinales que nos has dejado a través de tu siervo, el doctor Martín Lutero. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, en comunión con el Padre y con el Hijo, nos dé la capacidad de entender y desarrollar nuestro conocimiento teológico y doctrinal como fundamento y como base para una exposición clara de tu palabra en cada una de las comunidades, en cada una de las congregaciones, en cada una de los lugares donde tu pueblo se reúne para conocerte. Gracias por la vida del doctor Abdiel, del licenciado René, que hoy estarán llevando a cabo, Señor, tu enseñanza. Quédate con nosotros. Todos son bienvenidos en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues adelante, doctor Abdiel, tiene su tiempo. Muchísimas gracias. De veras es un privilegio para mí poder estar con ustedes, muy amables. Para mí de veras fue de mucha alegría esta invitación que me hicieron para poder participar en esto. Muchas gracias al pastor Jacobo, al pastor René, a Mariana y a Yael, que son los organizadores, para que yo pueda participar en esta ocasión con ustedes. Voy a desarrollar de una manera breve, porque este tema que me pusieron es como para dar un curso solamente sobre catecismos. Sin embargo, vamos a hacer un vistazo un poco rápido acerca de los catecismos y yo quiero presentar tres interrogantes. La primera es, ¿qué motivó a Lutero a escribir los catecismos? La segunda cuestión es, ¿qué contenido tienen los catecismos? Y la tercera cosa que vamos a tratar en esta tarde-noche es, ¿qué aplicación tienen los catecismos el día de hoy en nuestra iglesia? Creo que son tres preguntas vitales, importantes, que pueden condensar un poco lo que es los catecismos de Lutero. Quiero comenzar diciendo que fue en el año de 1528 cuando Lutero empezó a escribir un catecismo.
y lo terminó en el año de 1529. A veces la palabra catecismo nos parece un poquito extraña. Viene del griego catequesis, que significa enseñanza. O sea, lo que estamos hablando es de la enseñanza. Cuando nosotros nos enfocamos en un evangelio integral, tenemos que recordar el ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando describen el ministerio de Cristo, decía, yendo por las ciudades, entraba en la sinagoga así, enseñaba. Miren, enseñaba. Y después dice, proclamaba las buenas nuevas del reino. Y tercero, sanaba a los enfermos. El evangelio integral consiste de 3 aspectos, que no son uno más importante que otro, sino los 3 son parte de un solo evangelio. La enseñanza, o sea, la catequesis, o lo que le llaman también la didaché, la didajé, la proclamación o el querigma y la acción social. No pueden ir separadas. La acción social de la iglesia es una cosa, la enseñanza es otra, la proclamación es otra. No. El evangelio es integral y la enseñanza es fundamental en el evangelio. Ir por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones. Hablen del reino, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El evangelicalismo el día de hoy se ha reducido a una proclamación, a un querigma. Ir a hacer una campaña evangelística, llevamos un buen mariachi, llevamos un grupo norteño y ahí va y la algarabía y todo. ¿Y cuántos levantan la mano? Llegaron 300 y 400 aceptaron a Cristo. Eso no es realmente el evangelismo. El evangelismo tiene que ver con la educación cristiana, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con el discipulado. Entonces, esa fue la misma cuestión que motivó a Martín Lutero en el año de 1529 a empezar a escribir su catecismo. Quiero leer solamente porque Lutero era fuerte. Lutero era con un carácter bastante belicoso, bastante enérgico. Y cuando comienza la reforma y la gente se libera del yugo de la Iglesia Católica Romana, tanto los sacerdotes, que eran católicos antes, ahora eran luteranos, hacían lo que se les daba la gana, no atendían correctamente las parroquias. Y entonces dice Martín Lutero, porque esto lo escribió Lutero, y escribe, me ha obligado e impulsado a presentar este catecismo o doctrina cristiana en esta forma breve, sencilla y simple, el hecho de que haya experimentado la lamentable y miserable necesidad reciente en mi cargo de visitador. Él era el supervisor de las iglesias, él las visitaba. Y dice, Dios mío, cuántas miserias no he visto. El hombre común no sabe absolutamente nada de la doctrina cristiana. Repito lo que dijo Lutero, el hombre común no sabe nada absolutamente de la doctrina cristiana, especialmente en las aldeas, y desgraciadamente muchos pastores carecen de la habilidad y son incapaces de enseñar. Voy a repetir esto, muchos pastores carecen de habilidad y son incapaces de enseñar. No obstante, todos quieren llamarse cristianos, están bautizados, gozan de los santos sacramentos, pero no saben el Padre Nuestro, no saben el credo, no saben los 10 mandamientos. Miren lo que dijo Lutero, viven como las bestias y los puercos irracionales. Es duro, ¿no? Viven como bestias y puercos irracionales. Ahora que el evangelio ha llegado, lo único que han aprendido bien es a abusar magistralmente de todas las libertades. Oh, vosotros obispos, ¿cómo asumiréis la responsabilidad ante Cristo de haber abandonado tan vergonzosamente al pueblo y de no haber cumplido siquiera un momento en las funciones de vuestro cargo? Ahora, yo creo que esta reflexión es válida para nosotros el día de hoy. Como pastores, como líderes, como maestros de escuela dominical, como maestros de niños, estamos cumpliendo con nuestro cargo. Conocemos nosotros
la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina básica de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana, no de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana. Dice, prohibían cosas, pero no sabían los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué fue la primera pregunta? ¿Qué fue lo que motivó a Lutero a escribir el catecismo mayor y menor? Lo que lo motivó fue precisamente eso, ver la ignorancia que estaba en el pueblo y la falta de compromiso del líder, del pastor, de enseñar correctamente la doctrina cristiana. Eso le dolió en el alma a Lutero y dijo, no, voy a hacer un pequeño resumen para que allí esté condensada las cosas primarias que necesariamente necesitamos que conozcan los cristianos, pero que es más importante que los pastores las conozcan bien para poder enseñar. Entonces hizo 2 catecismos. El catecismo menor, que era dirigido a los padres de familia, a las familias, especialmente para que educaran a sus hijos en el hogar. Y la segunda fue el catecismo mayor, el cual estaba dirigido a los pastores, a los líderes de la iglesia, a los obispos, para que supieran qué enseñar en las iglesias, para que no fueran a hablar pajas, para que no fueran a hablar bobadas, sino que fueran realmente a hablar correctamente la palabra de Dios. Voy a abrir paréntesis. ¿No les parece a ustedes, hermanos, que estamos exactamente en la misma época que Lutero vivió? Que los miembros de las iglesias no saben doctrina. Y los pastores de las iglesias no saben doctrina. La mayoría de pastores no tienen una educación teológica formal. Y no estoy hablando necesariamente que tengan que salir de un seminario. Estoy hablando que hayan recibido clases como las que estamos dando ahorita, donde se estén preparando para ejercer correctamente su ministerio. Y como decía alguien, para ser pastor lo único que se necesita es tener una buena casaca, una buena verba, o sea, ya eso ya lo hace un buen pastor, que cuente buenos chistes y que diga cosas, y un día es calvinista, un día es metodista, otro día es wesleyano, otro día es lo que sea, no importa, dicen cualquier tontera, pero cuando nosotros entendemos que la importancia de predicar es vital en la iglesia, debemos circunscribirnos a la confesión. Y lo más sencillo de la confesión es el catecismo. Ya contestamos la primera pregunta. ¿Qué motivó a Lutero a escribir el catecismo? Ahora, ¿de qué consta? ¿Qué es lo que habla el catecismo? Aquí viene la respuesta. El catecismo está dividido en las siguientes partes. Primero, los 10 mandamientos. Segundo, el credo apostólico. Tercero, el Padre Nuestro. Cuarto, los sacramentos, tanto de la Santa Cena como del Santo Bautismo. Quinto, la confesión y el sacramento del altar. Las oraciones diarias, la tabla de deberes, y de ahí viene una serie de preguntas y respuestas. Pero básicamente en eso consiste el catecismo. Repito, 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, el sacramento del bautismo y confesión, el sacramento del altar, las oraciones diarias y la tabla de deberes. Eso básicamente encierra el catecismo, tanto mayor y menor, solo que el menor es un poco más sintetizado y más simple, y es el que nosotros utilizamos para la catequesis dentro de la iglesia. Lutero, partiendo de su manera de interpretar la palabra de Dios, que es correcta, su manera de analizar la Biblia, ley y evangelio, también comienza su catecismo de la siguiente manera. Primero va a hablar la ley y después va a hablar el evangelio. Por lo tanto, el catecismo comienza con los 10 mandamientos. Cuando alguien se acerca a la iglesia y usted le invita a que se integre a una clase de catecismo para que pueda participar plenamente de la comunión en la iglesia, ¿por qué razón lo invitamos? Lo invitamos porque muchas veces la gente no conoce realmente lo que significa ser cristiano.
Ese es el primer punto. Ser cristiano, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa creer en Cristo como Salvador? ¿Qué parte de la Biblia nos habla todas esas verdades que nos hacen a nosotros conocer a Dios y conocer su gracia y conocer su palabra? Lutero comienza con los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ustedes lo saben, espero que lo sepan, porque yo conozco pastores que no se saben los 10 mandamientos. Y no se saben el credo y no se saben el Padre Nuestro. Y eso es vergonzoso, hermanos. Esas cosas las deberíamos saber al dedillo, en la punta de la lengua. Yo le pregunto a mis miembros, a los que están en catecismo, a ver, los 10 mandamientos, chicos, y ahí los tienen que saber. Tienen que saber los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es importante. La ley de Dios, hay 3 aspectos importantes de la ley. La ley es el lexus politicus, o sea, la ley universal, que son los 10 mandamientos, la ley como el espejo que nos enseña nuestro pecado y la ley como una norma de vida en la vida del cristiano, el tercer uso de la ley. El pueblo de Israel tenía 3 tipos de leyes. La ley universal, que eran los 10 mandamientos, la ley ceremonial, que fue abolida por Cristo en la cruz del Calvario, y la ley civil, que son cosas que no tienen aplicación ahora, que solo tenían aplicación en el pueblo de Israel. Sin embargo, en la iglesia, cuando alguien llega y se presenta por primera vez en la iglesia, le dice, levante la mano, repita la oración, va, ya recibió a Cristo como Salvador, va, muy bien, ahora le vamos a invitar que participe usted en un grupo de discipulado. ¿Qué les enseñan en el grupo de discipulado? Lo primero que les enseñan es, mire, usted tiene que diezmar en la iglesia, porque si no diezma, usted no está bien con Dios. Usted tiene que aprender a diezmar. Y entonces les empiezan a poner sus leyes y sus reglamentos humanos en lugar de hablar la palabra de Dios. Y entonces, si vamos a hablar de ley, la única ley vigente ahorita es la ley universal, los 10 mandamientos, que tienen 2 tablas. La primera tabla son los primeros 3 mandamientos que nos evalúan nuestra relación con Dios, y los otros 7, la relación con el prójimo. Por eso Jesús dijo, el más grande de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dividió la tabla de la ley de los 10 mandamientos en 2. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses aparte de mí, no tendrás otros dioses aparte de mí. El primer mandamiento, el más importante, el que engloba todos los demás mandamientos, el mandamiento de la fe, el mandamiento donde Dios se presenta como un Dios personal. No tendrás otros dioses aparte de mí, porque yo soy tu Dios, mi Dios. Quien provee todo lo bueno a mi vida es mi Dios. Y yo no puedo quitar a mi Dios del primer lugar y poner el dinero, poner el diezmo, poner todas esas tonteras que le dicen a uno. No, tenemos que empezar como debe empezarse, y es empezar hablando acerca de los mandamientos correctamente. El primer mandamiento. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás el día de reposo. Todos tienen que ver no solamente con la relación con Dios, con no tomar el nombre de Dios en vano, sino valorar la relación que tenemos con Dios, nuestro Padre Celestial. Y tercero, no menospreciar la iglesia, no menospreciar estar en la comunión de los cristianos. Después de eso vienen los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. El respeto a las autoridades. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni nada que le pertenezca. Son 2 de no codiciarás. Está englobado todo, nuestra relación con el prójimo. Entonces, cuando alguien comienza en la iglesia, tenemos que enseñarle el respeto a Dios y el respeto a las autoridades. El respeto a nuestro Dios Padre, que engloba en el primer mandamiento todos los demás. Y lo que Dios quiere de nosotros es nuestra relación con el prójimo. Porque recordamos que la relación con Dios es
y con el prójimo es una cruz. Verticalmente es todo lo que recibimos de Dios, lo que viene del coram Deo, del corazón de Dios, su amor y su gracia, pero horizontalmente es nuestra relación con el prójimo. ¿Qué le damos nosotros al prójimo? Eso está sintetizado en los 10 mandamientos. Comenzamos con los 10 mandamientos, con los mandamientos tal y como el Señor ha decidido, ha determinado que deben enseñarse, que así deben cumplirse, porque son eternos. Ahora, nosotros reconocemos también que no hemos cumplido los mandamientos, eso también debemos reconocerlo, pero el que no los podamos cumplir no quiere decir que no los sepamos, porque el saberlos y el Espíritu Santo que obra en nosotros hace que nosotros podamos empezar a cumplirlos de alguna manera, con la ayuda de Dios, con la motivación del Espíritu Santo. Después de esto viene el credo. El credo no es algo que está en la Biblia, pero fue una compilación de las doctrinas básicas que salió en los primeros siglos del cristianismo y se le llamó el credo apostólico. Aunque, como dije yo anteriormente en un estudio que estoy haciendo sobre el libro de los Hechos, el confesionalismo de la iglesia en el libro de los Hechos, yo encuentro allí que ya hay un protocredo de la iglesia. Cuando se juntan a orar, dicen: soberano Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Pues, ¿qué es eso? Pues es el inicio de un credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. O sea, el credo lo sacaron de las verdades bíblicas. Ahora, es interesante que el credo está basado en la doctrina de la Santísima Trinidad. El credo es lo que yo creo. Eso significa lo que yo creo. Yo creo en un Dios trino. Y todos aquellos que creen en un Dios unitario, perdonen, están en una tremenda herejía, no están en lo correcto. Pero es más, la iglesia cristiana muchas veces no entiende el misterio de la Trinidad. Muchas veces nosotros miramos la Trinidad como 3 dioses diferentes. Hay un himno que dice Dios en 3 personas y nosotros cuando lo cantamos entendemos la persona como que fueran 3 diferentes, porque no se tradujo bien la palabra persona, no era eso el significado inicial. Cuando los padres capadocios desarrollaron la doctrina de la Santísima Trinidad, 3 que subsisten de una misma esencia simple e indivisible, pero son 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienen una misma meta, la salvación del hombre. Esa es la meta común de los 3. Y en el propósito de salvación, vemos el actuar de la Trinidad de una manera, de otra, pero en conjunto, sin romper la unidad, sin caer en un modalismo o en un sabelianismo, sino realmente manteniendo la unidad en la diversidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el credo es un credo trinitario. Partamos de ahí. Que nos dice: yo creo en un Dios trino. Yo creo en un Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ese es el primer artículo del credo. Nos presenta al Dios creador. Y allí en esto nosotros también podemos hablar las características de Dios. Dios es espíritu, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es el creador. Podemos hablar de la santísima o de la divina providencia, mejor dicho, la divina providencia de Dios controlando el universo y proveyendo para todos nosotros, sus criaturas y especialmente sus hijos. Entonces, el primer artículo nos presenta a Dios Padre, el Creador. El segundo artículo nos presenta a Cristo, nuestro Redentor o nuestro Salvador. Y creo en Jesucristo, su único Hijo. Y hace una descripción cristológica de Cristo muy interesante, porque de aquí uno puede sacar doctrina, pero profunda, cuando dice
que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Estamos hablando del dogma de la encarnación de Cristo. Estamos hablando de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Cosa que muchas veces, miren, yo voy a ser muy franco y a veces cuando uno es muy franco a veces no cae del todo bien. Pero yo les voy a decir una cosa. Hay muchos pastores que no entienden la cristología, que no entienden a un Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, que piensan que Cristo a veces era Dios y a veces era, es que eso lo hizo Cristo porque era Dios. Es que eso es lo que hizo Cristo cuando era hombre. No, Cristo era Dios, hombre, hombre, Dios, y no puede haber una división de la persona de Cristo. Si bien es cierto, las dos naturalezas no se mezclaron, pero sí estaban íntimamente comunicadas. Había una comunión de las dos naturalezas y nunca hubo una división, porque era Dios hombre, hombre Dios. Desde ese punto de vista, y a muchos se les para el pelo, quiere decir que cuando nació Cristo, cuando nació Cristo, como dice ahí, nació de la Virgen María, Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, quiere decir que María es madre de Dios. No, ¿cómo es? Eso es una herejía, eso es de católicos romanos, y cómo, ¿no es cierto? En el año 423, en el concilio, no recuerdo el nombre del concilio, perdónenme, ahí se lo voy a decir, de Éfeso, María fue declarada madre de Dios, el Theotokos. Porque si yo niego que María fue madre de Dios, el Hijo, estoy diciendo que Dios no fue hombre. Y el credo dice, y creo que fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. Ahí están las dos naturalezas de Dios. Dios hombre, hombre Dios. Por supuesto respetamos a María como el vaso que Dios usó, es bienaventurada y por todas las generaciones va a ser reconocida como bienaventurada. No la adoramos ni la veneramos, pero reconocemos que fue el vaso que Dios usó, pero es madre de Dios, por supuesto, es madre de Dios. Me decía a mí el profesor de teología cuando estábamos estudiando cristología, y cuando Cristo murió en la cruz, ¿murió Dios? No, ¿cómo vamos a morir? Si Dios no puede morir, pues sí, sí murió en la cruz Dios. Dios el Hijo murió, verdaderamente murió. Muerte no significa aniquilación, es separación, se separó del Padre. Allí sí hubo una separación. Porque si Cristo no hubiera sido verdadero Dios y verdadero hombre, no nos hubiese podido salvar. Porque como hombre cumplió la ley en una obediencia activa y una obediencia pasiva. Pero como Dios pudo recuperar la vida y resucitar con victoria para sellar nuestra salvación. Y nosotros en el segundo artículo vemos toda la cristología, desde la encarnación hasta la ascensión de Cristo y la promesa de su segunda venida. El tercer artículo nos habla del Espíritu Santo. Y creo en el Espíritu Santo y la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Cristiana o en la Santa Iglesia Universal o en la Santa Iglesia Católica, que significa lo mismo. Yo quiero decirles, amados hermanos luteranos, que nosotros los luteranos somos católicos, pero no católicos romanos. Somos católicos porque somos de la Iglesia Universal de Cristo. Somos la continuación de la iglesia que viene desde el día de Pentecostés. La iglesia única, universal de Cristo. Y si nos dicen católicos, pues sí, somos católicos. Somos la iglesia católica evangélica, pues si quieren. No somos católicos romanos, pero somos católicos. Y habla del Espíritu Santo y su obra en la iglesia cuando descendió el día de Pentecostés y estableció la iglesia en la comunión de los santos. Está hablando de la comunión que tenemos nosotros, la iglesia visible, la iglesia invisible, la iglesia universal, la iglesia triunfante, la iglesia militante. Todo esto lo vemos ahí en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. ¿Cómo perdona los pecados Dios? La única manera como Dios perdona pecados es a través de la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Después de la sangre de Cristo no hay nada que pueda perdonar pecados. Así que si a usted, después de predicarle el evangelio, le empiezan a predicar una serie de legalismos y de normas y de moralismo, y le dice, pero ahora tiene que diezmar, y ahora tiene que ayunar, y ahora no se puede poner pantalones, y ahora no se puede poner esto, y no se puede poner el otro, si no se va a ir al infierno. Entonces, ¿para qué murió Cristo?
Si con mi comportamiento moral yo puedo alcanzar al cielo, ¿para qué murió Cristo? Y yo no puedo hacer ninguna obra meritoria capaz de alcanzar la gracia de Dios. No lo puedo hacer. Ninguna obra. Lo único que perdona pecados es el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, mis queridos pastores, líderes, siervos y siervas de Dios que me están oyendo, si ustedes no predican a Cristo y su cruz en sus mensajes, si sus mensajes no están teñidos de la sangre de Cristo, perdónenme, no están predicando nada. La teología luterana es una teología de la cruz. Y el mensaje central nuestro es el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hablamos del perdón de pecados. Hablamos de la resurrección de los muertos. Tenemos la esperanza de la resurrección al final de todas las cosas. Vamos a resucitar con Cristo y creemos en la vida eterna. Ahí termina esto. Padre nuestro. La oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y empieza la oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. ¿A quién oramos? Oramos al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Oramos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Que tu nombre sea santificado, ya es santo, pero nosotros queremos reafirmar que la santidad de Dios se va a manifestar en nuestra vida aquí donde nosotros estamos. La primera petición es que el nombre de Cristo, el nombre del Padre sea santificado, el nombre de Dios. La segunda petición es: venga tu reino. Hay un libro de el teólogo luterano Dieter Bonhoeffer, Venga tu reino, muy bueno, deben leerlo. Es excelente libro. La gracia barata. Mire, usted sí sabe lo que significa pedirle a Dios que su reino venga a nosotros. Es que se establezca el reino de Dios en la tierra. Es que la iglesia pueda desarrollar su propósito evangelizador dentro de la tierra. El propósito misionero. Eso es decirle: venga tu reino. Es someternos a la autoridad de nuestro rey y hacer lo que nuestro rey nos ha ordenado hacer en el aspecto de la evangelización y las misiones. Tercera petición: hágase tu voluntad. Que verdaderamente nosotros estemos dispuestos a que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, así como se está haciendo en el cielo. Cuarta petición. Hasta aquí solo peticiones espirituales habíamos tenido. Pero aquí viene la cuarta, que es una petición sobre las cosas materiales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no solo el pan, está hablando: Señor, provéenos casa, techo, comida, todas las cosas que necesitamos nosotros para poder desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Quinta petición: y perdónanos nuestras deudas, o perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han ofendido. Hemos de entender que la Iglesia luterana predica la teología del perdón. Nosotros no predicamos la teología del garrote, hermanos. Nosotros no somos de lo que cuando vemos a alguien tirado, vamos con el garrote y le damos más. Como dice Walter en su libro Ley y Evangelio, no es correcto que cuando alguien ya está sufriendo por la ley, lleguemos nosotros y le demos más ley, cuando lo que necesita aquel hombre es oír las dulces palabras del Evangelio. El aprender a perdonar es fundamental. Como dice Dieter Bonhoeffer en su libro La vida en comunidad, ¿cuál es el oficio de Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el oficio de Dios?
El oficio de Dios es perdonar. ¿Qué se mantiene haciendo Dios? Perdonando. ¿Cuál es el oficio del cristiano? Perdonar y pedir perdón. Y les voy a dar una frase de Bonhoeffer. Cuando nosotros en la comunidad aprendemos a perdonarnos y a pedir perdón, no te dejamos ningún espacio para trabajar al diablo. Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos. Sexta petición. No nos dejes caer en tentación. La tentación no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Pero el Señor dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pues ya que con la tentación también viene la salida. Señor, no permitas, danos siempre la salida, muéstranos la salida o danos la fuerza para agarrar la salida. Séptima petición, líbranos del mal, líbranos del diablo, líbranos de los hombres malos, líbranos de los que nos hacen daño. Termina porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El siguiente tema, y ya tengo que terminar en 10 minutos, le voy a dar rápido, es hablar de los sacramentos. En los catecismos están los sacramentos, y en los sacramentos hablamos de dos. En un inicio, Lutero habló de 3 sacramentos, y dijo que era el bautismo, la confesión y la Santa Cena. Sin embargo, después, ya en el catecismo, el sacramento del bautismo se unió al sacramento de la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos recordando y estamos validando nuestro santo bautismo. ¿Qué es el bautismo? Yo conozco gente que le huye al bautismo, que no quieren bautizarse o que no saben qué es el bautismo. Especialmente en el contexto latinoamericano en que nosotros nos movemos, el bautismo, si lo vemos desde la perspectiva católica romana, el bautismo es la excusa para ponerse una gran borrachera. Llaman al compadre, llaman a la comadre, bautizan al niño, hacen una birria, hacen una taquiza y beben hasta más no poder. Ese es el bautismo. Para el evangélico, ¿qué es el bautismo? Es un rito de iniciación. Es echarle agua a alguien, entonces ya puede ser llamado miembro de la iglesia, y ya puede tomar la Santa Cena, y ya puede ser diácono, ya puede ser esto, ya puede ser el otro. Para nosotros, el bautismo es un medio de gracia. Es la manera como Dios otorga gracia y perdón de pecados. ¿El bautismo perdona pecados? Sí, perdona pecados. Cuando la gente se convertía, en el libro de los Hechos, voy a llegar otra vez al confesionalismo en el libro de los Hechos, no le decían a la gente, mire, levante la mano y repita la oración. Le preguntan a Pedro, en el primer discurso que dio Pedro, varones, ¿qué podemos hacer? Y les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y van a recibir el Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos creyeren. Ahí van los niños, ahí van los adultos, ahí van todos. El bautismo es un medio de gracia. El agua en sí misma no es lo que perdona pecados, si no fuera un ex opere operata. Es la palabra ligada al agua. Es la validez de lo que Cristo instituyó, la validez de lo que está en la Biblia, que cuando lo pronuncia el pastor, hace un efecto salvífico y de limpieza para el que recibe el bautismo. El bautismo. ¿Qué beneficios nos da el bautismo? Perdón de pecados, nos redime de la muerte y del diablo, da salvación eterna. Y aquí viene una cosa muy importante. Y el bautismo es efectivo todos los días. ¿Qué dijo Martín Lutero? Cada vez que te laves la cara, recuerda tu santo bautismo. Todos los días vamos a confesar nuestros pecados recordando que ya hemos sido bautizados y que es un bautismo de muerte, porque con el bautismo morimos al pecado
y estamos vivos para Cristo. Eso es lo que dice el apóstol en la palabra y nosotros creemos en esa palabra, el bautismo de la muerte. Muy bien. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y el bautismo hace cosas tan grandes? Sí, ese es un sacramento, es un mandamiento, es un medio de gracia. Cuando nosotros estamos bautizando, o cuando nosotros hemos recibido el bautismo, también aprendemos a confesar pecados. La palabra confesar viene del griego homologueo, que significa lo que está pasando arriba en el cielo está pasando aquí. Yo confieso aquí mi pecado y ahí arriba me lo están perdonando. La confesión es fundamental y es parte de la vida del cristiano. Todos debemos regresar todos los días a la cruz de Cristo, confesando nuestros pecados. La confesión no es algo que una vez lo hace uno y se olvida, no. Es un acto diario. Recordar el bautismo y recordar la obra de Cristo, la muerte que hemos tenido en Él y la resurrección para una nueva vida. Muy bien. El sacramento de la Santa Cena. También el Catecismo y el Credo nos habla del sacramento de la Santa Cena, donde Cristo instituyó que debíamos comer de su cuerpo y beber de su sangre, el pan y el vino, como el nuevo pacto que es para perdón de pecados. Hay perdón de pecados, hay una bendición cuando nosotros participamos de la Santa Cena. La Santa Cena no es cualquier cosa. Yo no les voy a decir cómo tienen ustedes que hacer su culto, pero yo entiendo que en todo culto luterano tiene que haber Santa Cena. Si no hay Santa Cena en el culto divino, no estamos haciendo las cosas completas. Hay quienes lo hacen una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año. Eso significa que no valoran el sacramento. El sacramento es para perdón de pecados. Y la gente llega a la iglesia a recibir perdón de pecados. ¿Qué llega a hacer la gente a la iglesia? A recibir perdón de pecados. Y si la gente no sale perdonada, no llegó a hacer nada a la iglesia. A la iglesia no se llega a brincar, a saltar, a gritar, a mochar. La iglesia o el culto divino no es un culto antropocéntrico donde nosotros vamos a ir a deleitarnos. El culto divino es la invitación de Cristo para que vengamos a Él a recibir palabra y sacramento para perdón de pecados. Y comienza el Señor perdonando pecados en la confesión y absolución inicial, que es recordar el santo bautismo. Cuando se predica la palabra, crea fe y la persona se arrepiente y recibe perdón de pecados. Y cuando recibe la palabra encarnada, cuerpo y sangre de Cristo, para perdón de pecados. O sea, cuando vamos a la iglesia a un culto divino, salimos bien perdonados. Eso sí, que no le quepa la menor duda. A eso llegamos a la iglesia. Y este es el sacramento del altar. Muy bien. Aparte de eso, habla a los pastores y a los obispos y a los predicadores, les da una tabla de deberes de cómo ellos deben conducirse en su vida cotidiana. ¿Cuál es la tabla de deberes? Pues le habla a los pastores, a los miembros de la iglesia, coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. También nos habla que los ancianos que gobiernen en la iglesia, como dice Tito, deben recibir. Está hablando del gobierno dentro de la iglesia. Habla del gobierno civil y de nuestras maneras, cómo nosotros debemos conducirnos frente al gobierno civil y cómo debe ser nuestro comportamiento hacia las autoridades. Cómo debemos comportarnos en familia, como maridos, a la esposa, a los padres, a los hijos, a los trabajadores, a los empleadores y a los jóvenes. Básicamente, nos está hablando aquí de la teología de las vocaciones y cómo nosotros debemos comportarnos con nuestros trabajadores, con las autoridades civiles. Y por último, el oficio de las llaves, que es la autoridad que el Señor dio a la iglesia para perdón de pecados, para transmitir la palabra del Señor y la sangre de Cristo para ofrecer perdón de pecados. Entonces, en el catecismo, ya vimos los 10 mandamientos, el credo, los sacramentos,
el Padre Nuestro, también la tabla de deberes y algunas preguntas y respuestas. Termino básicamente con esto. ¿Qué aplicación tiene esto para nuestra iglesia el día de hoy? Pues es básica y fundamental, porque es la esencia de la doctrina cristiana. Es lo que nosotros creemos. Es la manera como podemos enseñarle la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes, a la gente que se está acercando a la iglesia, para que ellos entiendan las verdades básicas, para que puedan empezar a entender la doctrina cristiana de una manera correcta. El catecismo es algo que debemos enseñar y volver a enseñar. Debemos repetirlo una y otra vez, así como hacían los judíos, que le repetían el mandamiento del Señor a sus hijos hasta que se lo sabían de memoria. De la misma manera, la catequesis debe ser repetitiva hasta que nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo las verdades de nuestro Dios. La ley, el evangelio, la gracia, los sacramentos, todas estas cosas que son básicas para el entendimiento de la palabra de Dios. Si nosotros, como pastores, nos concretamos a predicar la confesión y utilizamos el catecismo como la base de nuestros mensajes, nuestro mensaje va a ser correcto y efectivo. Y siempre vamos a estar hablando acerca de la salvación por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, por la gracia ganada por Cristo en la cruz del Calvario, la salvación ganada y la salvación aplicada, como esa sangre viene hacia nosotros para perdón de pecados. Creo que me pasé 2 minutos, perdón hermano René, estamos listos, muchísimas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas, ustedes son los que manejan esto, pero para mí ha sido un gusto poder compartir, aunque sea de una manera breve y poquito rápida, pero gracias hermanos por el privilegio que me dieron de poder hacerlo. Gracias, Pastor Abdiel. Doctor Abdiel, gracias por su exposición. Creo que ha ampliado en mucho en cada uno de nosotros, pastores luteranos, lo que tiene que ver con la fórmula que debemos aplicar para el desarrollo de la enseñanza doctrinal como pastores luteranos dentro de nuestras comunidades. Agradecemos su tiempo, doctor Abdiel, y por ahí en el chat hay algunas preguntas, hay unos cuestionamientos. Queremos darle lectura. Bueno, alguien por ahí, Miguel Godoy. Buena tarde. ¿Cuál sería la opinión del doctor Orozco del bautismo en infantes que aún no son conscientes del significado del mismo? Esta pregunta nos la hizo el hermano Miguel Godoy. ¿Cuál sería la opinión del doctor Orozco del bautismo de infantes, doctor Abdiel? Muy bien. Yo creo que esa es una pregunta que viene desde la Reforma Protestante, cuando varios de los reformadores empezaron a hablar sobre que el bautismo no debería ser aplicado a infantes, y es lo que se conocieron como los anabaptistas. Pero creo que aquí hay un error doctrinal y hay un error exegético. Nadie está hablando de que el bautismo sea por comprensión. Y no hay un acto de fe más puro que un niño que no tiene decisión reciba la gracia de Dios, ni por voluntad, ni por obras, ni por nada, sino la simple, sencillamente la gracia de Dios revelada en el bautismo. Cuando la gente se bautizaban ellos y toda su familia, incluyendo a los niños. Cuando nosotros entendemos correctamente que el hombre está caído y que el hombre está totalmente muerto en delitos y pecados, también debemos entender que los niños nacen muertos en delitos y pecados. Ay, pastor, ¿cómo dijo eso? Si son unos angelitos, si ellos no, perdóneme, no nacen angelitos, nacen hombres pecadores, que son babies, es cierto, pero ya son hombres pecadores y necesitan la gracia de Dios. Y cuando el Padre
y la madre van con fe en la palabra del Señor, llevan a ese niño a presentarlo para que reciba el perdón y la gracia de Dios. No está pidiendo que el niño entienda, simple y sencillamente están pidiendo que los padres crean a lo que la palabra de Dios dice y lleven al niño para recibir la gracia del Señor. Amén. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de aquí, Sergio, que nos pregunta: un Dios manifestado en tres personas con una misma esencia. Esa esencia es Dios mismo. ¿Qué opina de la cuadradimensión de Dios? Yo sé que el misterio de la Santísima Trinidad no es fácil de explicar. Los que trataron de explicarlo de una mejor manera fueron los padres capadocios, que fueron los que formularon esta doctrina, que está en la Biblia, porque es bíblica. La palabra Dios siempre fue dada en plural. Hagamos al hombre. Y cuando se manifestaba las palabras, estaban hablando en plural. O sea, significa que las personas, voy a usar la palabra persona, aunque no me gusta, porque no es el sentido correcto, se refiere a que Dios es uno y la esencia de Dios es una, simple e indivisible. La misma esencia es la del Padre, la misma esencia es la del Hijo, la misma esencia es la del Espíritu Santo, credo de Atanasio. O sea, si son la misma esencia, ahora, cuando nosotros pensamos en tres personas, podemos caer en una herejía modalista o sabeliana, dividiendo a Dios en tres, pensando que son tres diferentes en persona, o que son, uno es el Padre, uno es el Hijo, uno es el Espíritu Santo. No, la esencia de Dios es una sola. Sin embargo, en la meta que ellos tenían es una: salvar al hombre. Y en la meta que ellos se propusieron de salvar al hombre, el Hijo, el Padre lo envía, se encarna y es Dios hombre, hombre Dios. Y el Espíritu Santo, aquí viene la cosa, procede del Padre y del Hijo, solo del Padre. Bueno, el Espíritu Santo también procede del Padre, voy a decir, el original del credo niceno, procede del Padre también para estar con nosotros como el Paracleto. No es fácil entender que son tres, porque cuando nuestra mente piensa en tres diferentes. No, son tres, pero es una sola sustancia, simple e indivisible. Ese es el asunto. Se usa la palabra persona porque en el español no encontraron una palabra para poder hacer esta declaración que hicieron en griego. Es difícil hablar de la unión hipostática de Dios. Y es difícil traducir la palabra proposón, que es tres. Por eso Lutero dijo, tres decía Lutero, no dijo tres personas. Cuando usa la palabra persona da como si fueran tres diferentes. No son tres diferentes, es uno. Pero son tres. Dime, ¿y por qué se llama Del cielo la película misma? Después de eso, muchos han tratado de explicar la Trinidad y dicen que Dios es uno y que Dios el Padre se hizo hombre y que de ahí regresó como Espíritu Santo, pero que solo es uno. Otros hablan sobre que Cristo no era verdadero Dios, sino que cuando fue bautizado recibió el Espíritu Santo y ahí tuvo ciertas condiciones divinas. Miren, pueden hablar muchísimas cosas. Lo cierto es que nosotros creemos en un Dios trino y uno. La Trinidad como un misterio que no es fácil de explicar ni es fácil de entender. Pero son tres que son de la misma sustancia simple e indivisible. Amén. Para fundamentar lo que dice el doctor Obdiel, en el credo de Atanasio dice: en la verdadera fe cristiana está basada en esto: veneramos a un solo Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra del Hijo, otra del Espíritu Santo, pero una sola es la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, igual en la gloria, coeterna en la majestad.
cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo, increado al Padre, increado al Hijo, increado al Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como tampoco son tres increados ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente al Padre Todopoderoso, al Hijo Todopoderoso, al Espíritu Santo Todopoderoso. Creo que en esencia el concepto que debiéramos tener bajo la dirección del Espíritu Santo es esto. De hecho, esto era para contrarrestar a la doctrina de los arrianos, que hablaban algo contrario a lo que hoy el doctor Abdiel, y lo vemos fundamentado en lo que tiene que ver con las confesiones luteranas. Y eso debe ser la base de todos nosotros para poder hacer frente a todas estas falsas doctrinas que lo único que generan es confusión. Bueno, hemos terminado el punto de las preguntas y queremos seguir con la siguiente exposición de los artículos de Esmalcalda, Alma del Espíritu de la Concordia, que está a cargo del licenciado el pastor René, que ya está por ahí muy presto y muy listo. Adelante, pastor René. Muy buenas noches. Es realmente una bendición estar en esta tercera sesión online y gozarnos. Y hoy estamos en el corazón del libro de Concordia. Empezamos con aquella pequeña introducción de la composición del gran libro, que es una colección de libros, los credos que de alguna manera ahora vemos su utilidad. Una manera de referirnos cuando tenemos cualquier situación de fe es al credo. El credo lo explica, ¿sí? Y el doctor Giacomo, que nos hizo esa introducción bella hacia la confesión de fe de Habsburgo. Ahora vamos aterrizando en dos documentos. Lo que nos comentó el doctor Abdiel sobre los catecismos mayor y menor, que es la manera fácil de instruir al niño, al padre de familia y a los pastores. No me dejará mentir, hermano Abdiel, era el 10% de los ministros que eran sacerdotes pasados a ser luego ministros luteranos, sabían leer y escribir, pero era un analfabetismo craso. Entonces, si no sabe leer, por lo menos repite de memoria, les decía Lutero. Y los catecismos fueron para eso. Esa palabra que como decía el doctor tanto nos molesta ahora, es linda, es al catecúmeno, la catequesis, el catecismo, una forma linda de aprender a confesar la fe. Y complementa esto los artículos de Esmalcalda. Estamos hablando de 1537. La confesión y la apología ya están firmadas por los príncipes electores, 1530-31. Los catecismos ya están circulando, pero ahora ya han pasado 6, 7 años. El luteranismo se ha expandido por toda Alemania. Tanto el emperador, que no era luterano, y el papa están viendo que la división entre católicos y luteranos o romanistas y luteranos se va acrecentando cada vez más, pero ellos tienen una concepción de que es un movimiento que podía atraérseles de pronto fácilmente o que podía de alguna manera ser reabsorbidos o por las buenas o por las malas. Ante esa situación va pasando el tiempo y va surgiendo la idea de que solo es posible de nuevo unir la iglesia a través de otro concilio. Se está poniendo en la palestra de que hay que hacer un concilio y por ahí, por muchas presiones que van surgiendo, empieza a surgir que va a haber un concilio convocado por el Papa en la ciudad de Mantua en 1537. A todo eso entonces el doctor Martín Lutero, que vio el trabajo de la confesión de fe de Habsburgo, más la apología, hechas por Felipe Melanchthon, pero recogiendo el espíritu de la reforma, él empieza a sentir, aquí falta algo. Cuando nos vayamos a enfrentar a la discusión
tenemos que ir más claros en nuestras creencias, porque de alguna manera la apología, más que la misma Confesión de Habsburgo, van creando una situación como de tranza, como de tratar de conciliar ciertas cosas que probablemente podían poner en conflicto la fe que tanto había costado. La fe de los príncipes electores que habían firmado ese documento, es decir, esto es lo que creemos. La escritura, la norma que nos va guiando a todo esto, no podía haber traición a ese movimiento. Y entonces Lutero escribe los artículos de doctrina cristiana. O sea, antes de que se llamaran artículos de Esmalcalda, fueron los artículos de doctrina cristiana que debían ser presentados por los partidarios protestantes en el Concilio de Mantua o de donde fuera. Puede ser ahí o en cualquier otro lugar para el concilio, y que habían de indicar clara y precisamente en qué podían y en qué no podían ceder, escritos por el doctor Martín Lutero, desde diciembre de 1536 a cuando fueron presentados en febrero de 1537. Esta ofrecía en la perspectiva de Lutero una correcta explicación de la confesión de fe de Habsburgo. Lutero consideraba que estos artículos como su último testamento. Finalmente Lutero no pudo ir a la reunión a Esmalcalda porque estaba muy enfermo. Él tanto que sentía que ya se iba a morir. Entonces no vaya a ser que el concilio ocurra cuando yo ya no esté y la iglesia se pierda, la iglesia negocie lo que no debe, y entonces escribe su último testamento. Si somos reformados, si somos luteranos, si somos hijos de la Reforma Protestante, no podemos ir por la vida sin conocer, sin leer la quintesencia de la fe reformada, que es los artículos de Esmalcalda. Leer directamente al reformador. Si algo tenemos en los artículos de Esmalcalda es el escrito de puño y letra de Lutero sobre la fe. Y eso es impresionante, ¿sí? Tanto que como él estaba esperando eso, él dice, he decidido publicar estos artículos a fin de que si muriesen antes de que se reúne el concilio, aquellos que me sobrevivan tengan mi testimonio y mi confesión para mostrar dónde estuve hasta ahora y dónde por la gracia de Dios seguiré estando. Eso es confesar. Somos confesantes. Nosotros declaramos nuestra fe en lo que hacemos y en lo que decimos y en lo que leemos. Confesamos nuestra fe. Vamos por la vida diciendo lo que creemos acerca de las grandes verdades que Dios ha revelado al ser humano y que mueven el quehacer del hombre. Pues el Papa trató de manejar sus hilos por presión del emperador, convoca el concilio a reunirse en la ciudad de Mantua el 8 de mayo de 1537, pero poco a poco se va notando que esta es una trampa, que lo que quieren es usar el concilio como ya tenían experiencia, como lo usaron con Juan Hus, como lo quisieron hacer en Espira con Luteros. Querían manejar el asunto a manera de terminar con la herejía luterana, extirpar completamente la venenosa y pestilente herejía luterana. Ese era el fin que llevaba el concilio. No buscaba mediación, ¿sí? Y entonces los príncipes electores luteranos sienten ya un poco, no solo no temor, sino no caer de ingenuos en la trampa, y entonces están pensando en no asistir, pero por si cualquier cosa se dé, quieren llegar bien preparados y empiezan a insistir con que el concilio sea general, sea piadoso, sea cristiano y sea imparcial. Y entonces ponen 4 requisitos. Debía ser un concilio cristiano y no papal. Cabal que iba a aceptar el Papa, pero 2,
que todos debían ser representados en igualdad de condiciones, no más grande las enviados papales y más chiquitos, por ejemplo, los sacerdotes o los condados o los principados alemanes, y sin anticipación o declaraciones previas, sobre todo aquellas que decían que los protestantes eran herejes. Todo eso tenía que quitarse de cualquier documento, de cualquier situación para convocar el concilio. La base de todo criterio debía ser la escritura y no decisiones papales. Miren qué criterios. Estamos hablando de 1537 y tenía un amor y una pasión por la escritura genial. ¿Sí? Si no está en la escritura, con permiso, no vale. ¿Sí? Demuéstrame con la escritura dónde está mi error. ¿Sí? Y me retractaré, había dicho Lutero antes, y los príncipes electores lo habían tomado como tal, y lo que decía la escritura era su fe. Y esto vale la pena decirlo porque las confesiones recogen la enseñanza de la iglesia. Los catecismos recogen la enseñanza de la escritura. Es la escritura enseñada de una manera didáctica, didaje, enseñanza, instrucción. ¿Sí? Y de preferencia, decía en el cuarto punto, que se celebrase en Alemania si fuera posible. Obviamente ese concilio finalmente nunca se llevó a cabo, ¿sí? Pero Lutero siguió escribiendo por su fuerte deseo de tener preparado su iglesia. Como ya sentía que se iba con el Señor, él quería escribir cualquier detalle para que quedara la fe bien expresada. Expresó la necesidad de estos artículos para tener una confesión de fe clara, digna, de que pusiera en alto la fe de los principados alemanes. Y entonces, y también para guiar a otros, para que estuvieran equipados para distinguir entre el error y la verdad. El príncipe elector de Sajonia, Juan Federico, tomó este espíritu de Lutero y animó a Lutero a que terminara esos artículos y que son presentados finalmente en la ciudad de Esmalcalda el 8 de febrero de 1537. Lutero entrega la copia a sus colegas de Wittenberg, la ven y la firman. Como Lutero finalmente no va a Esmalcalda, pero en los artículos de Esmalcalda está la firma de Martín Lutero. Y es porque el borrador que fue presentado antes de que se lo llevaran a Esmalcalda lo revisan 8 y lo firman. Felipe Melanchthon lo firma, pero él pone un voto razonado y dice, con la reserva que el Papa pueda continuar con autoridad suprema sobre la iglesia dada a él por derecho humano si acepta el evangelio. Ustedes saben que la Confesión de Fe de Augsburgo y la Apología la escribió Felipe Melanchthon, recogiendo el espíritu de la Reforma, pero poco a poco en el devenir del movimiento de la Reforma, como había sido la intención de los reformadores, no era fundar una iglesia diferente, pero a cada paso se iba dando la división, era imposible. Porque si no había sujeción al evangelio, a la palabra de Dios, a corregir la cosa, no había más. Y además lo estaban declarando herejes. Entonces, por de alguna manera, resultaba un poco necio que Felipe Melanchthon estuviera regresando y tratando incluso de negociar o de lograr ciertos acuerdos o ciertos suavizamientos para volver a unir la iglesia. Y uno de ellos era que el Papa sí podía ser cabeza de la iglesia, sí aceptaba el evangelio. Parece una trampa grotesca. Buscando entonces mejores consensos, los artículos son presentados, la liga se había integrado. Finalmente, como Lutero no llega, los artículos de Esmalcalda no son leídos públicamente. De hecho, miren, pues, esto es interesante. Los artículos de Esmalcalda no fueron aprobados en ningún concilio, en una reunión, ni en una minuta, ni en ninguna agenda. No fueron presentados. Felipe Melanchthon dijo que eran tan específicos y tan puntillosos que podían más dividir que unir, y entonces mejor que no se leyeran. Y entonces no se leyeron públicamente. Sin embargo, circularon
Y cada príncipe elector de los que estaban en Esmalcalda, a más de discutir y prepararse para el concilio, recibieron una copia de los artículos escritos de puño y letra de Martín Lutero, y sin que nadie se los pidiese, sin obligados a manifestarse, los artículos fueron suscritos y firmados voluntariamente por los presentes y llegaron a ser conocidos como los artículos de Esmalcalda, ¿sí? Y fueron incrementando su favor y su aceptación en medio de las iglesias luteranas de una manera, casi podemos decir, exponencial. Donde eran leídos, eran aceptados, incluso se habla que fueron aceptados hasta más fácilmente, más de corazón y de pasión que la misma confesión de fe de Augsburgo. Desplazaba en importancia a la misma confesión y a su apología, porque presentaba la posición oficial luterana en muchos de los puntos de discusión, y por su lenguaje claro e inequívoco presentaban y era más fácil hablar de su fe, en contraposición a la timidez y tibieza que manifestaban los escritos de Felipe Melanchthon, quien con el afán de hacer concesiones evitaba extremos buscando acuerdo. Es por eso que los artículos de Esmalcalda se convirtieron y son la declaración oficial de la independencia luterana de la Iglesia de Roma y fueron incorporados finalmente al libro de la Concordia, que por alguna razón histórica se quitó el artículo la a Concordia. Si no es el libro de Concordia, es el libro de la Concordia. O sea, estos documentos recogen la fe que unió a la iglesia protestante, no solo en contra de la iglesia de Roma, sino unió en fe, en criterio, en confesión, bajo la norma de la escritura a la iglesia. Le dio fe, le dio confesión, le dio credo, le dio palabra, la volvió iglesia. Eso es la Concordia. Y los artículos que de alguna manera cohesionan y son el alma que está dentro de todo este libro de la Concordia es precisamente los artículos de Esmalcalda. Son en sí el alma que encierra el espíritu de la Concordia, de la Reforma, y una guía para enfrentar discusiones en cuanto a la fe y a la doctrina cristiana. El lunes pasado, el pastor Jenner Miranda de la Iglesia Presbiteriana Central hablaba un poquito, ustedes vieron que se armó ahí la discusión, porque decía, bueno, y no es tiempo de pronto de integrar y de buscar dónde están estos pequeñas cosas y buscar una fe unida de la iglesia. Pues si estuviésemos repasando estos artículos de Esmalcalda, pudiésemos nosotros de pronto estar uniendo a la iglesia en una gran fe en torno a la sola escritura. Los artículos de Esmalcalda se dividen en tres partes. La primera es chiquita, fácil, puntual y clara. El artículo primero, la primera parte de los artículos de Esmalcalda resumen el artículo de la majestad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad y de las dos naturalezas de Cristo Jesús. Algo de lo que hablan los credos, que está en los catecismos y en la confesión de fe, y que creen, fíjese que la Iglesia Católica Romana es trinitaria y la Iglesia Católica Romana es atanasiana. La Iglesia Protestante también. O sea, no hay nada de discusión. La descripción de la Trinidad y la descripción de la naturaleza de Cristo son creídas exactamente igual por la Iglesia romanista, la Iglesia de Roma y la Iglesia protestante y la Iglesia reformada. Es por eso que tener los credos, tener las confesiones básicas nos unen a la Iglesia. Y Lutero fue rápido en decir, esta parte es breve y se refiere a la enseñanza donde no hay motivos de disputa o contención, ya que son reconocidos por ambos bandos. Tenemos un acercamiento, tenemos algo, pero si somos trinitarios
y conocemos la doble naturaleza de Cristo Jesús, 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué no venimos a la Escritura a buscar qué es lo que el Trino Dios y el enviado, el Hijo, como Dios y hombre verdadero, quieren decirnos a la humanidad? Tenemos un punto de concordia, ¿sí? Ahora viene la segunda parte de los artículos de Esmalcalda, que son los puntos no negociables jamás, nunca, never, forever, como dicen, ¿sí? Discute los artículos referentes al oficio y a la obra de Jesucristo. Dicho de otra manera, a nuestra redención. ¿Cómo somos salvos? Ese es el punto medular. Sí, esta parte contiene la más importante y principal enseñanza del luteranismo, en el que no se puede hacer ni una sola concesión ante nadie. El primero de los 4 artículos, Cristo y la fe. Proclama la salvación por gracia, solo por medio de la fe, como don gratuito de Dios, y no por obras, para que nadie se vaya a gloriar. Es proclamado como el artículo central sobre el cual descansa todo lo que enseñamos y practicamos. La diferencia entre el catolicismo romano y el protestantismo o las iglesias de la Reforma, el luteranismo y los que tenemos las confesiones de fe y los credos es una. Cristo es nuestro Señor y Salvador, y en la cruz Él expió nuestros pecados. Su sangre nos quita todo el pecado y nos regala vida eterna. No somos colaboradores en absoluto en la salvación, y no podemos prestar ni un solo sacrificio ni nada que agrade a Dios como obra propia, porque es trapo de inmundicia y trapo sucio. El hombre es 100% pasivo en cuanto a la salvación y la recibe gratuitamente por gracia de Dios. En ese punto somos piedra, somos inamovibles, somos contundentes y no ofrecemos ni la más mínima concesión a nadie. Martín Lutero lo puso de esta manera: apartarse de este artículo o hacer concesiones no es posible, aunque se hunda el cielo y la tierra y todo cuanto es perecedero, en esto no cederemos. Gloria a Dios. Le doy esa entonación porque creo que es con el carácter, el sanguíneo que tenía Lutero. Creo que lo dijo hasta más fuerte que yo. Lo dijo con contundencia, ¿sí? Y los otros 3 artículos de esa segunda parte son igual de fuertes y atacan medularmente cosas fundamentales. El primero, la misa. Aunque en la Convención de Fe de Habsburgo habla de que la misa es el punto de reunión del cristiano, de adoración y donde se rinde culto a Dios, está bien. Y por eso ustedes han visto que en algunas tradiciones luteranas al culto incluso se le sigue llamando misa, la misa luterana, ¿sí? Sin embargo, Lutero muy hábilmente vio que podía ese ser un canal por donde pudiese meterse alguna doctrina extraña y algo de donde pudiésemos perder la fe, porque la misa, más que el culto, más que la centralidad en la mesa del altar, la mesa del Señor y etcétera, etcétera, la misa implica sacrificio. No solo de Dios enviando a Cristo a morir y que a voluntad humana es sacrificado prácticamente cada vez que hay misa en el altar por la transubstanciación y todo eso, sino nos presentamos los seres humanos en la misa en sacrificio. Acepta este sacrificio tuyo y nuestro, se dice en la misa, ¿sí? Para hacer aceptos delante de ti. ¿Cuál sacrificio? La misa es aberrante, dice Lutero, e innecesaria completamente. Obra del anticristo. Se la voló. Le quitó todo el poder. El papado había construido en la misa como el centro del elemento sacramental, el opere operata, ¿sí? Los sacramentos eran válidos porque el agua
porque al tomar el pan, al recibir la confesión, la absolución del obispo, o sea, podía no haber palabra de Dios, pero se había realizado el rito y entonces se obtenía la gracia de la iglesia. Y eso es aberrante. Eso era corromper el evangelio. Y Lutero lo vio. Fue lo que le encendió la llama de la reforma. Y era el poder. La misa era el centro del poder de la iglesia romanista. Y lo sigue siendo. ¿Sí? Dios guarde. Es ahí el centro, porque donde se ejecuta el sacrificio, no solo de Dios, sino mío, para ser agradable a Él. Colaboradores en la redención humana. Por eso es que fácil, y ustedes oyen al católico romano que expresa que Cristo nos enseñó a vivir y a morir bien. Jesús no nos enseñó ni a vivir ni a morir. Jesús vino a morir en tu lugar y en mi lugar. Punto. Porque si no, estaban más perdidos que el hijo de la llorona o que perrito en procesión. ¿Sí? No teníamos acceso al Padre. Por lo tanto, la misa es inoperante y aberrante. No podemos presentar ningún sacrificio a Dios. La gran declaración, la Santa Cena que colocamos en el altar, en la mesa del Señor, no es premio para el bien portado. Es un don gratuito para el pecador arrepentido. Eso es fundamental. Ahí no hay concesión. ¿Sí? Una cosa es lo que podemos llamar el nombre que le podemos dar al elemento litúrgico, pero otra cosa, lo que conlleva la misa, sacrificio. ¿Sí? Primero, Cristo presentó una sola vez sacrificio por todas las edades, no puede volver a morir. ¿Sí? Está a la diestra de Dios. ¿Sí? Una vez presentó sacrificio, hizo propiciación por los pecados, partió el velo, derramó su sangre, presentó sacrificio delante de Dios, basta y sobra, nunca más. ¿Sí? Ese fue suficiente para llevar a toda la humanidad delante de Cristo, delante de su Dios. ¿Sí? Y no podemos presentar ningún solo sacrificio nuestro delante de Dios. Huele feo, apesta, a pecado, a muerte. ¡Wow! El otro artículo es sobre los capítulos y los monasterios, en donde en esta segunda parte, centrada la justificación, centrada la inoperancia y la ineficacia de la misa, entonces no hay entes especiales. No puedes dedicarte tu vida al Señor, no te puedes casar con Dios, no puedes abandonarte a la fe y ser una casta especial. Para la teología católica romana, la iglesia era el clero, no el pueblo. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, los capítulos, los monasterios, la vida monástica, la cárcel, el apartarse del mundo, los colocaba en un punto especial, sacrificial, entregándose a Dios. Y eso Martín Lutero dice que es inútil y descartable. Por lo tanto, los monasterios, los capítulos pudiesen ser convertidos mejor en seminarios para proveer predicadores, para proveer líderes, para proveer pastores y ministros bien educados en la palabra para ministrar y servir a la iglesia. ¿Sí? Porque no hay casta especial, porque todos pecadores y todos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Miren dónde va. Y el último, que es el papado. Para Lutero, el papado es ominioso, anticristiano, aquí más claro, anticristo y antibíblico. Ningún obispo puede reclamar para sí ningún solo poder por sobre la iglesia, por sobre la palabra de Dios, ni hablar en contra, ni hacer a un lado la declaración de la Sagrada Escritura, sino está bajo el poder y bajo las declaraciones de la Escritura Santa. Por lo tanto, el papado que esgrime para sí poderes del Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios es anticristiano. Y ahí votó, con razón, Lutero sabía que no iba a ser posible un regresar a hacer una cosa con la iglesia romana, a menos que aboliera la misa, el papado volviera a ser el obispo de Roma,
¿sí? Y reconocieran la autoridad por sobre todas las cosas de la Escritura y en la justificación por la fe y no por las obras. Tremendo. Ese artículo, esa segunda parte del artículo de Esmalcalda es una joya que nosotros debemos leer, aprender, compartir, tener, porque es la base que nos da el fundamento de nuestra fe, lo que creemos y los que somos, sacerdotes todos de Cristo Jesús. ¿Sí? El sacerdocio universal de todos los creyentes, todos con acceso directo al Padre por la gracia salvífica en Cristo Jesús, ¿sí? Y no unos más que otros. Estos artículos condenan de un modo inequívoco todas las tradiciones hechas por el hombre como obras necesarias para merecer la gracia de Dios. No hay ninguna, ni tradición humana, ni ordenanza humana que pueda sustituir o ponerse a la altura o ser necesaria para alcanzar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se obtiene gratuitamente. Y la tercera parte de los artículos de Esmalcalda es otra joya que nos resume la confesión de fe, la apología, los catecismos en 15 artículos. Aquí va a surgir una palabra que nosotros debemos conocer muy bien, y es adiáfora. Miren, así como en la segunda parte de los artículos de Esmalcalda somos contundentes y no cedemos ni un milímetro, ni un nada, ¿sí? Hay una serie de doctrinas en las cuales nos podemos sentar con la palabra de Dios y abrir y discutir y llegar a acuerdo, ¿sí? Pero el luteranismo tiene su identidad, ¿sí? Y podemos hablar desde lo que hemos interpretado y conocido y hablar con otras personas que tengan en alto, uno, la palabra de Dios y que estén dispuestos a abrirla, a estudiarla y llegar finalmente a un acuerdo. Esto es todo lo que es adiáfora, ¿sí? Y son 15 puntos, fíjense. Y no son puntos de que si usamos falda o pantalón, si nos ponemos arete, maquillajes y pelos largos y chongos, o tatuajes, o esto, si cantamos o aplaudimos. No. Eso es nada que ver, ¿sí? A veces discutimos y en tu iglesia aplauden, o en tu iglesia, no gaste el tiempo en eso, es vano, ¿sí? Los 15 puntos son relevantes, 15 doctrinas. La primera, el pecado. Ustedes oyeron, bueno, no creo que no fue en este curso, el doctor Andiel estaba dando un curso cabalmente sobre diálogos entre Erasmo y Lutero, y el libre albedrío y el pecado original. No está en discusión. Para el luterano el pecado es universal, afectó a toda la raza humana, y el hombre está en depravación total. ¿Alguien tiene otro criterio? Venga, discuta, traiga la Biblia. Discutamos, esta es nuestra posición. Si estamos equivocados, convénzanos con la Escritura. Ese es el sentido de la tercera parte de los artículos de Esmalcalda. No es llegamos a un justo medio. No, llamémosle medio pecado o medio esto. No. No, esta es nuestra posición que nosotros entendemos desde la Escritura. Es de acuerdo a estos versos, de acuerdo a esta enseñanza, de acuerdo a lo que han dicho los santos padres, de acuerdo a nuestros credos, de acuerdo a esto es lo que creemos. Y la Biblia ABC dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú crees que el hombre tiene libre albedrío y que no hay pecado original? Trae tu Biblia, sentémonos, conversemos y no nos levantamos hasta que tú o yo creamos otra cosa distinta. ¿Qué cosa? ¿Qué belleza? Así pues, el pecado es universal y el hombre está depravado totalmente. En cuanto a la ley, el segundo artículo, ¿sí? La ley revela el pecado al hombre. Sin la ley sería imposible saber qué es o no pecado y qué ofende la justicia de Dios. Y muestra y revela el profundo grado de corrupción que el pecado hizo en la naturaleza humana, de tal manera que la ley nos hace correr a pedir ayuda, y esa ayuda la vamos a encontrar en el Evangelio.
porque nosotros no podemos alcanzar ni satisfacer la justicia de Dios. La semana pasada decíamos, solo Dios puede satisfacer a Dios, ¿sí? Pues esa es la ley. ¿Piensas y tienes alguna concepción en cuanto a la ley de esta y otra manera, en cuanto a su universalidad, en cuanto a esto, en lo que declara? Trae tu Biblia, sentémonos, tomémonos no una tacita de café, un termo de café si tú quieres, y veamos pues, ¿sí? El arrepentimiento, la metanoia, ¿sí? El arrepentimiento completo, el volverse contrito ante la ley de Dios a decir, soy pecador. He pecado, ¿sí? La atención, ley y evangelio, ¿sí? Y correr, ¿sí? A buscar el remedio que viene de la mano de Dios. Muy contrario al elemento de penitencia y satisfacción que tenía la iglesia romana y que está mucho en nosotros, ¿sí? El que ora y peca, ¿cómo se empata? No me acuerdo ahorita el que reza y peca empata, algo así por ahí va. La cosa, no hay satisfacción. ¿Qué puedes presentar tú para quitar tu pecado? Nosotros respondemos, solo la sangre de Cristo Jesús. Y punto. Sí, y entonces el arrepentimiento no es remordimiento o penitencia, es dolor contrito y volverse al remedio que Dios ha dado para satisfacer su justicia, que es nada más y nada menos el evangelio. Ahí viene cabalmente qué es el evangelio. El evangelio es el ofrecimiento de la gracia en Cristo y que nos da medios de gracia, sí, para recordarlo, para vivirlo, el bautismo, el sacramento del altar, la Santa Cena, las llaves, esa confesión de unos a otros, o esa confesión que buscamos para recibir el perdón de nuestros pecados. El evangelio es la buena noticia que nos da perdón de pecados. O sea, el problema del ser humano no es otro. No es el coronavirus, no es aquí, no es allá, no es si gana el este o si gana el otro, no es que estamos muertos en pecado. Por eso el culto es ese buscar al Señor, ¿sí? Y salir perdonados, como nos lo mencionaba un poquito también ahí el doctor Abdiel, ¿sí? Es recibir eso. Y el evangelio es lo que nos otorga, lo único que nos otorga el perdón de pecados es el evangelio de la cruz, ¿sí? Apuntando a la cruz donde murió nuestro Salvador, resucitó, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios y pronto volverá. Del evangelio se desprende, ¿sí? El único sacramento que es la palabra de Dios. Si algo le quitó Lutero a la iglesia católica fueron los colmillos aberrantes de la herejía de volver la iglesia sacramental y volverla a la palabra de Dios. Porque el agua es nada, porque el pan es nada y el vino es nada si no está la palabra de Dios, ¿sí? Y en la palabra de Dios dice, mueres y naces a la nueva vida en tu bautismo. No opera el agua, opera la palabra. Y el símbolo es el agua y nos perdona pecados, ¿sí? Porque Cristo está aquí, pan, cuerpo, vino, sangre, está con nosotros, ¿sí? Su sacrificio nos quita el pecado. Y no puedes acercarte tú con nada delante de Dios. Entonces el bautismo es perdón de pecados por la palabra declarada. Y los niños, por supuesto, en redención prometida, ¿sí? Porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, ¿sí? O sea, nuestros hijos son santos y en ese aspecto al bautizarlos estamos reclamando, estamos esperando una redención prometida. Claro, pueden hacernos un Esaú, pero eso es otro cantar, ¿sí? Si fallamos, pero es la iglesia la que en fe bautiza a su generación, a sus hijos, ¿sí? El sacramento del altar, el punto sexto. Cristo presente, cuerpo y sangre, dos especies, no una. La Iglesia Católica aún ahora, en la mayoría de misas, solo ofrece el pan a los feligreses y no el vino. O a veces muchas veces lo moja, pero la mayoría no, porque solo el sacerdote toma las dos especies. Lutero vio eso como una corrupción del sacramento y es cuerpo y sangre. Jesucristo cuando instituyó la Santa Cena dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿sí? No solo es el cuerpo para unos y mi sangre para otros. No, es la unión de esos dos porque es el sacrificio completo de Cristo Jesús. Y
la abolición de la transubstanciación. No es ver la especie del pan convertida en carne o la especie del vino convertido en sangre. No, el pan, vino. Pero de una manera misteriosa y en fe, ahí está el cuerpo y la sangre de nuestro bendito Señor en medio nuestro, con nosotros, ¿sí? El sacramento. ¿Piensas un poco diferente? Pues sentémonos, traigamos la Biblia, estudiemos y salgamos unidos en un criterio, ¿sí? Cómo vivimos esa comunión personal con Cristo. Por eso, esta tercera parte de los artículos de Esmalcalda son estos, los puntos en que la iglesia necesita y puede platicar y discutir para unir toda la fe cristiana. De ahí vienen las llaves, el perdonar pecados, ligar y desligar, conste, y no categorizar pecados como lo hace la iglesia de Roma, ¿sí? Pecados capitales, pecados veniales, no. Nosotros, ¿quién eres tú, hombre, para juzgar las intenciones y el corazón? Porque se puede pecar más con un pecado lujurioso, tapado por la misma sociedad, que uno altamente declarado y ominioso para la sociedad, porque el pecado es pecado y no hay pecado grande y chiquito, ¿sí? Y la iglesia en ese aspecto tiene el ministerio de las llaves de Dios para perdonar pecados, ¿sí? La confesión, que ya, una cosa que se me había olvidado decir, ya cuando estamos leyendo los artículos de Esmalcalda, antes de la muerte de Lutero y que él ya sentía que se moría, estamos leyendo el tercer Lutero, ¿sí? No al primer Lutero, aquel que de las 95 tesis y de los primeros asuntos, ni el segundo que está previo a la confesión de fe de Habsburgo, que está discutiendo y viendo cuáles cosas sí, cuáles cosas no. Aquí vemos ya un Lutero maduro, un Lutero que ha sido enseñado en la palabra y que está tratando de dejar un legado final a la iglesia. Y ya la confesión ya no es un sacramento, está ligada al bautismo y ayuda y consuela contra el pecado. O sea, y no necesita hacerse una descripción enorme o enumeración de los pecados, no. Porque incluso dice, líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos, ¿sí? Y recibir en comunión el perdón y la absolución, ¿sí? Está el artículo de la excomunión. Roma excomulgaba como herejes a todos aquellos que pensaban distinto a ella, era la excomunión mayor. Esa, en el artículo de Esmalcalda dice, esa la deploramos y la desechamos, pero sí hay una excomunión menor, es aquel pecador empedernido, ¿sí? Que ante el llamado de Cristo y de la iglesia de regresar al redil, de dejar el mal camino, insiste en vivir una vida de pecado, pues se le excomulga, o sea, no es llamado a la comunión, no sea que coma para juicio y para muerte. Y hace una observación interesante, no debe confundirse con penas civiles. Miren, y esto tiene que ver un poquito con la pedofilia y otras cositas ahí. Lo que es una falta civil es falta civil. No porque sea juzgada dentro de la iglesia, ya lo juzgamos y esto ya no pasó nada. No, si es una falla civil, y si es culpable, ¿a dónde tiene que ir esa persona? A la cárcel. Si hay violencia doméstica, si hay abuso de esto, del otro, tiene que ir a la cárcel. ¿Sí? No es que aquí se le puso en disciplina y que no, nada de eso. Se va a la cárcel. Porque es fallar a la fe, confundir las penas civiles con las declaraciones administrativas y de excomunión que realiza la iglesia. Mire qué claridad, y estamos hablando 500 años atrás. Es tremendo esto, ¿sí? La ordenación y la vocación, ¿sí? Solo todas las personas son ordenadas y aptas, ¿sí? Para el ministerio, el sacerdocio universal de los creyentes. Y ordenamos al ministerio a aquellos que son aptos para tal función, que conocen la escritura, que han recibido el llamado de Dios y que la iglesia reconoce como tales, pero ya no como una situación del obispo, y más cuando el obispo daba a troche y moche y vendía en simonía los cargos de la iglesia a quien le daba más dinero. La ordenación y la vocación son una unidad, ¿sí? Y la iglesia ordena a aquellos que son aptos para esa
función y que el Señor ha llamado. De igual manera, el matrimonio de los sacerdotes es una clara declaración no al celibato. Si ustedes leen el artículo de los artículos de Macalda, aquí hay una frase muy linda, a ver si la tengo a la mano. Dice, lo mismo que, vamos a ver. Sí, lo mismo que a nosotros como a ellos, no nos ha sido dado poder de cambiar un hombre en mujer o una mujer en hombre o suprimir la diferencia de sexos. De la misma forma, no han tenido poder para separar y prohibir a tales criaturas de vivir honestamente en el estado matrimonial entre sí. Este artículo de Macalda es un claro derrumbamiento a toda la ideología de género también. ¿Sí? Y quieren discutir, venga, aquí está la escritura, aquí está la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros creemos. Tú piensas, ven, pero ven con la palabra, ven con corazón abierto, sentémonos. Mucho café, pues, té, leche, lo que tú quieras, pero nos sentamos y salimos bajo el criterio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero así, el celibato no es una ordenanza para la iglesia y tampoco genera jerarquía. No te estás sacrificando de nada, de un sacrificio que Dios no te ha pedido y que no es bien visto a los ojos de Dios. La iglesia no es el clero. La iglesia son los santos creyentes todos, el rebaño que escucha la voz de su único y gran pastor. ¿Sí? Yo soy el buen pastor y las ovejas conocen y oyen mi voz. Y esta es la iglesia. 400 años le costó a la iglesia romana llegar hasta el Concilio Vaticano II para decir, la iglesia somos todos. Mejor hubieran escuchado a Lutero 400 años cuando decía, somos la iglesia. ¿Sí? ¿Qué cambio el que hubo allí? Ese es uno de los puntos básicos de Esmalcalda. El punto 13, la justificación ante Dios y las buenas obras. El tercer Lutero tiene una reconciliación con Santiago. Al primer Lutero lo vemos como que quiere quitar hasta Santiago del canon de la Escritura. En el tercer Lutero, o sea, ya el Lutero que está por colgarlos, no creo que usaba tenis, pero algo parecido, ¿sí? Dice de esta manera, agreguemos que si la fe no tiene como consecuencia buenas obras, es falsa y en ningún caso verdadera. Es una gran reconciliación con la Carta de Santiago y la integración. El primer paso es la justificación por la fe, en donde el muerto recupera la vida, ¿sí? Y una vez ha venido a la vida, recibe un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, una regeneración y santificación. Es santo, nuestras obras son santas delante de Dios, no por nosotros, sino por aquel que murió y que ha decretado santas nuestras buenas obras delante de Dios. Y esas son las obras como fruto de la fe. Entonces, cabalmente se da la reconciliación completa. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré por mis obras la fe. Una fe que da primero, ¿sí? Y unas buenas obras resultado de esa fe. Y son buenas no porque las hagamos nosotros, sino porque Dios las recibe buenas, porque están salpicadas de la sangre del Cordero de Dios, que limpió y satisfizo la justicia de Dios y ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Sí? Por último, los últimos dos, los votos monásticos, que son totalmente suprimidos, no sirven para nada, así que no te hagas ni monje ni monja, y solo ha servido, y Lutero lo dice, y que solo ha servido para las más horrendas pasiones, ¿sí? Mejor ve y vive la vida santa que el Señor te ha regalado, y las ordenanzas humanas. Aquí no hay tiempo, pero Lutero sanciona en este artículo la tradición con T minúscula, no la tradición con T mayúscula. La tradición con T mayúscula es la que traemos de los credos, los padres de la iglesia, las confesiones, todo lo que es bagaje, todo lo que es recibido como doctrina, como ortodoxia. La tradición con T minúscula es ordenanza humana. Esa es cosa no cristiana y condenable. Y cualquiera que desee poner una ordenanza humana por encima de la conciencia ofende a Dios,
captura las almas de aquellos por los cuales Cristo murió y es más hijo del diablo que cualquier otro, ¿sí? Por tanto, no se pueden imponer en la iglesia ninguna ordenanza humana. ¡Wow! Entonces, las concesiones que puede hacer la fe solo son posibles cuando son discutidas con hombres entendidos y sensibles o aún entre nosotros, basados en una adecuada y cuidadosa exposición de las Sagradas Escrituras. No es, a ver, ustedes sienten que esto sí y esto no, rebajémosle, ¿no? Aquí no se trata de diluir la fe, se trata de mantener la fe. Sí, los artículos de Esmalcalda son una enorme exposición de la identidad de la fe luterana. Si tú tienes y guardas el corazón del libro de Concordia, adquieres una identidad bíblica, una identidad litúrgica, una entidad de instrucción, con lo cual puedes platicar con todo el mundo desde esa identidad. Y eso es lo que busca, ¿sí? Crear en los niños desde el catecismo, en los mayores a través de las confesiones, en el aprendizaje de los mandamientos, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, el credo, los sacramentos y todo, una fe. Y desde esa fe, hablar con cualquiera. Y a la hora de haber una cierta discrepancia, busquemos, no, es que a mí mi pastor me dijo, no, es que a mí tal, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Y vamos al consejo de la palabra de Dios y ahí dirimimos todo asunto de fe y práctica, ¿sí? Pero nos da una preciosa identidad. Lutero permanece asombrosamente abierto y conciliador a aquellos que están preparados y comprometidos con las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que él dijo cuando es presentado al concilio? Miren, ¿han leído mis libros? No, Dios nos guarde. No han leído ni uno de mis libros. No, entonces, ¿cómo pueden saber qué es bueno y qué es malo? Por favor, léanlo. Y si hay algo de lo que yo escribí que está equivocado y me convencen con las Sagradas Escrituras, entonces me retracto. Y si no, disculpen, si no es con la Sagrada Escritura, no puedo retractarme. Esta es la fe. En los artículos de Esmalcalda recogen la fe de la iglesia, la pura esencia de lo que el reformador logró escribir de puño y letra. Más claro, más inequívoco, cuando el luteranismo empezó a casi claudicar y tuvo que venir la segunda ola, que es lo que vamos a ver el próximo lunes con la fórmula de Concordia. Cuando ya hasta era hazmerreír, había más división dentro del luteranismo que en otros lados, y éramos el hazmerreír, ¿sí? Surge otra vez la Concordia para unirnos y darnos una identidad. Los luteranos confiesan osadamente, pero también con humildad, que buscan un acuerdo confesional y unidad dentro de la Iglesia de Cristo, ¿sí? No es producto de reacción meramente, sino es proactiva porque está buscando las futuras generaciones. Hay algo que yo quiero decirles. Hay muchos movimientos enormes que están de la iglesia que están pasando en estos días. Enormes, grandes, que tienen 20, 30, 40, 50 años, no sé, 75 años. Miren, a la luz y bajo el manejo de un líder muy hábil o muy docto, muy elocuente, pero a veces la visión es solo de momento. Nuestra visión es de 500 años, nuestra visión es de 1000 años, nuestra visión es de 2000 años, nuestra visión es hasta la venida de Cristo Jesús. Y por eso escribimos lo que creemos, ¿sí? Y lo confesamos y lo trasladamos de generación en generación, porque no es por el hombre, no es por la persona, es por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, Pastor René, por esta exposición. Por ahí había una pregunta de la hermana Brenda. Bueno, una pregunta sobre cómo podía obtener ella la cuestión de los catecismos. Por ahí ya él mandó a un grupo, vamos a estar haciendo un grupo para enviar lo que tiene que ver, a lo mejor por un archivo PDF, lo que tiene que ver con los catecismos del doctor Martín Lutero. Sí. Una de las cosas que me quedó muy claro, y en una de las condiciones que se estableció para la reunión en este concilio,
fue que la base y el criterio debía ser la Biblia, porque realmente Lutero sabía que no había cómo objetar las verdades de la Biblia dentro del Papa Juan III, que trataba de aniquilar por completo lo que tenía que ver con el luteranismo. El luteranismo estaba ganando mucho terreno y la doctrina luterana tenía la base en las confesiones de Habsburgo. Entonces era importante poder notar también nosotros que la base del criterio para poder nosotros argumentar la doctrina luterana es saber que la confesión de Habsburgo tiene un fundamento en la Sagrada Escritura. Esta confesión no está por encima, decíamos en una de las ediciones anteriores, no está por encima de la Escritura, sino que aquí está redactada la verdadera doctrina que nosotros necesitamos como cristianos. Entonces, gracias, Pastor René. No sé si alguien tenga alguna cuestión, alguna pregunta que quiera hacer. Aprovechemos estos minutos. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Este es el momento. Aprovechate, Matías, que no es de todos los días, decía. Por ahí la pastora María, por ahí la pastora María Elena está teniendo nota, dice muy excelente la exposición de hoy. También por ahí hubo una respuesta al cuestionamiento que le hicieron al pastor Abdiel con respecto al bautismo de los infantes, y el hermano que hizo la pregunta dijo y expresó excelente explicación. Pero en base a lo que el pastor René ha pronunciado, ¿alguien tiene algún cuestionamiento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nomás no se amontonen de a uno por uno. Hermanos, déjenme expresarles algo, y es, no, y por ahí vi todo muy claro y está bien, de veras, y la situación de preguntas no es para debatir nada, sino para aclarar algún punto. Lo fundamental aquí es que leamos. O sea, estas sesiones van a ser más aprovechadas si podemos incluso de antemano leer lo que vamos a platicar, porque hablar de los artículos de Esmalcalda y no haberlo leído nunca, en verdad, nos mete en un problema. El próximo lunes, el centro es la fórmula de concordia, ¿sí? Y entonces trata de leerla. Es un documento un poquito más voluminoso que los artículos de Esmalcalda. Estos son chiquitos, la fórmula es más grande, pero es increíble. Si puedes adelantar algo, por lo menos el fondo y lo que se buscaba con la fórmula de concordia. Y algo fundamental con los artículos de Esmalcalda. Ustedes ven que son 15 puntos los de adiáfora y todo. Pero ahí no está toda la doctrina, ahí faltan puntos. Yo pondría el Espíritu Santo, la misión de la iglesia, otras cosas que por su tiempo, recuérdense, Martín Lutero es hijo de su tiempo. ¿Qué tal si escribimos una ampliación a los artículos de Esmalcalda, ¿sí? Y nuevos, y esos puntos que los tenemos, ya lo creemos, pero que no quedaron escritos y que necesitamos ponerlo por escrito, por fe y por obra, por supuesto. Entonces sería un bonito reto ir buscando cuáles son los temas fundamentales de la iglesia que necesitamos expresar por ahí nuestra fe. Pero estos 15 puntos son belleza. Amén. Entonces, hermanos, pastores, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de concluir? Por ahí el pastor Aureliano, Dios bendiga a los que han expuesto. Muchas gracias por su disertación. Bendiciones, pastor Aureliano y su esposa. ¿Alguien tiene preguntas? Porque al final va a haber un examen. Pastor Jacobo, sí, adelante. Le comparto
a las personas que ya está subido los artículos de Esmalcalda y también el Catecismo Menor, ya desmenuzados si los quieren ingerir de esa manera. También está el libro de Concordia gratuitamente para que lo puedan leer en línea. Hay varios enlaces, hay un enlace en el chat, o si quieren apuntar un enlace fácil, misionlutera.org, y ahí va a haber un botón que los va a llevar a la opción para que puedan descargarlo. Es gratuito, obviamente, para la obra de Cristo. Amén. Gracias, Yael. Pues llegamos a ser 39 y se redujo a 32 participantes, pero gracias a Dios que pudimos anexarnos más. Entonces, pues ya para terminar, no hay preguntas, sino para terminar con una oración. Jacobo. Sí, adelante. Solo agradecer la oportunidad que me dieron de poder participar en esto. Yo sé que algunos de ustedes viven en Estados Unidos. Si alguno de ustedes puede tener acceso a este libro, se llama Small Catechism with Explanation. Es de Editorial Concordia. Es muy bueno. Me parece que hay en español. No podría decirlos a mí. Yo lo tengo en inglés. Es de la Editorial Concordia de San Luis, Missouri. Y de verdad que es una manera muy, muy agradable de estudiar el catecismo. Así que si los que viven en Estados Unidos tienen acceso a poder tener ese libro, pues sería bueno. Creo que hay en español. Me parece que René está hablando con que tenemos en español. Sí, lo tenemos en español. Lo tenemos en español y voy a mandar una copia para cada uno de los pastores de la frontera de Saltillo y ahí tenemos las copias para Guatemala. Gracias, Marianita. Creo que son cosas importantes que nosotros vayamos haciendo en nuestra biblioteca y vayamos leyendo. Creo que eso es muy importante. Por lo demás, muchísimas gracias. Fue un honor estar con ustedes. Espero que no sea la última, sino que podamos siempre estar con ustedes apoyándoles y participando. Gracias a todos. Amén. Pues gracias a todos por haber apartado este tiempo, agendado este tiempo para estar en estos estudios que han sido muy edificantes y de mucho provecho para nosotros. Los esperamos el próximo lunes en Centroamérica, El Salvador, Guatemala es a las 5:30, acá en México y Estados Unidos es a las 6:30. Entonces, gracias a todos por los que pudieron estar hoy. Pues, Pastor Abdiel nos despide, ¿qué le parece? Muchas gracias por el privilegio, Pastor Jacobo, y nos despedimos invocando a nuestro Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, infinitas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos has dado de poder escuchar de tu palabra, de tu instrucción, de tu catecismo, de la doctrina básica, Señor, que es tan importante que nosotros podamos entender y también predicar. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis amados consiervos que están en línea, que estuvieran escuchando, a las siervas, a los siervos, a todos aquellos que están involucrados en tu ministerio y predican tu palabra. Dale sabiduría, dales entendimiento, dales amor y pasión por las personas que no te conocen y que puedan escuchar un día el precioso evangelio para perdón de pecados. Gracias por la vida de los hermanos de Jacobo, de Mariana, de Yael y de René que organizaron esta actividad. Gracias, dale sabiduría, dales todavía más fuerza, Señor, para que puedan seguir adelante en este ministerio tan hermoso. Ahora, Señor, despídenos en tu paz y tu bendición, que tu gracia, tu misericordia y tu amor sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén. 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 Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones. Muy feliz noche. Los esperamos el lunes. Amén. Gran cierre. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén, hermano Otto. Hasta luego.